Bien, entonces, ¿qué sería la inteligencia? La inteligencia sería la capacidad de poder leer entre líneas diferentes datos y poder relacionarlos entre sí sin necesidad de quedarse con las palabras, sino con el concepto. La inteligencia implicaba conceptos que pudieran conectar cosas mucho más amplias, desde lo físico a lo conceptual, desde lo espiritual a lo más mundano. Era necesario poder conectar muchas de estas cosas. Y en la antigüedad, uno de los únicos que lograba hacer esto, conectar lo divino con lo mundano, conectar lo lógico y lo ilógico, lo conceptual y lo físico, era el arquitecto. El arquitecto era la imagen que para nosotros hoy es el que construye, pero que para los antiguos el arquitecto era el que tenía que saber muchas cosas. Tenía que ser inteligente para entender cómo construir un edificio que sea para la divinidad, donde puedan haber personas dentro, también donde el sonido pueda circular correctamente. Tenía que entender las medidas, las proporciones, y por lo tanto tenía que entender matemática, geometría, música, construcción de materiales, de tierra. Tantas cosas tenía que entender que el concepto del arquitecto era básicamente la idea del inteligente. Esta tradición del concepto del arquitecto siendo el inteligente hace que se interprete que la inteligencia es un concepto meramente mental que está relacionado concretamente a la capacidad de manipular números, la lógica, las medidas, la ciencia, con el estudio de las cosas más concretas. Entonces, esto a lo largo de los últimos miles de años ha ido gestando una idea de la inteligencia en relación a las... ha ido gestando una relación de la inteligencia relacionado a los números, a la capacidad de resolver problemas concretos, más relacionados a lo lógico. Durante mucho tiempo, y sobre todo en los últimos 1000 años, el concepto de la inteligencia estuvo directamente relacionada a aquel que sabe aquel que sabe de números. Y por esto, no sé si a todos les habrá pasado, que incluso en la escuela, ¿sí?, que la escuela también fue diseñada por personas que venían de la arquitectura. Recordemos que las escuelas fueron creadas nuevamente por las corrientes masónicas en Europa, que tomaron a través del Renacimiento la idea griega de lo que era la educación. Por eso vuelve a surgir las escuelas. O sea que inevitablemente en las escuelas se enseñaba todo desde un punto de vista arquitectónico, griego, filosófico, relacionado a que la inteligencia no es otra cosa más que el saber usar la mente. Por esto mismo, seguramente, cuando todos hemos ido a la escuela, se nos ha comparado los niveles de inteligencia. Se nos ha dicho, esta persona es inteligente porque sabe hacer matemática, esta persona es inteligente porque sabe hacer tal cosa. Se encasilla la idea de que alguien inteligente es aquel que tiene la capacidad de acumular mayor cantidad de datos y de resolver la mayor cantidad de problemas, aunque los problemas no tengan ningún sentido. Pero, ¿qué sucede? Entonces, en los años 1980, un psicólogo de Harvard estuvo analizando diferentes capacidades humanas en la interrelación social y fue estableciendo lo que se llamarían las inteligencias múltiples. Es decir, que durante mucho tiempo se fue relegando las otras inteligencias que no tienen que ver con la lógica como si no fueran parte de la inteligencia, cuando en realidad sí que lo son parte de la inteligencia y a veces, en la mayoría de ellas, no tienen nada que ver con resolver problemas o cálculos matemáticos.
ni científicos. Bueno, hoy en el post escribí cuáles son las 12 inteligencias que se establecieron hasta el día de hoy que un humano posee, ¿sí? Y que algunos despiertan más que otros, ¿sí? Entonces hay algunas personas que tienen más un tipo de inteligencia que otro. Podemos, al leerlas, darnos cuenta de que a lo mejor tenemos 2 o 3 o 4 o 5 de esas inteligencias. Entonces, podemos cambiar nuestra percepción de lo que significa realmente ser inteligente. Recordemos entonces que las inteligencias tienen que ver con la capacidad de interpretar las cosas. Tiene que ver con la capacidad de conectar datos. No tiene que ver con dones, ni habilidades, ni nada de eso. Tiene que ver con la capacidad de conectar datos. Entonces, una persona puede ser inteligente en números, pero otra persona puede ser inteligente en su cuerpo. ¿Sí? Hay personas que a lo mejor no pueden relacionar datos de conceptos, pero sí pueden manejar su cuerpo a voluntad de una forma perfecta. Entonces, manipular su cuerpo y manipular el cuerpo de otros y poder dirigirlo en función de su inteligencia, ¿sí? Entonces, alguien como que está haciendo danza, por ejemplo, ¿no? O sea que hay diferentes tipos de inteligencias y es importante relacionarse entre ellas para entender que no es necesario, o sea que no es que una persona es inteligente, sino que hay muchas formas de interpretar el mundo, ¿sí? Eso sería la inteligencia. Hay diferentes formas de interpretar el mundo y una de las tareas que tenemos es compartir nuestras inteligencias. La persona que es inteligente no puede llegar a ningún lado si no comparte su habilidad inteligente. Entonces, básicamente hay dos inteligencias que tienen que combinarse entre sí para que pueda suceder, funcionar algo. Entonces, es tratar de reconocer cuáles son nuestros tipos de inteligencia para saber qué es lo que estamos aportando en el conjunto. Entonces, simplemente decir que muchas veces nosotros admiramos la inteligencia de los otros y solemos decir, yo no soy inteligente, ¿no? No tengo inteligencia, pero básicamente es porque estamos comparando nuestra inteligencia con la inteligencia del otro, cuando es completamente diferente una inteligencia de la otra. No existe una sola inteligencia. Existen diferentes formas de ser inteligente. Entonces hay que descubrir cuál es nuestra forma de inteligencia para desarrollarla de la mejor manera posible y no menospreciarnos comparándonos con otros.